van a permanecer durante un año. Y es momento de que hagamos contacto con Juan María Naveja para poder llevar a cabo el análisis, como todos los días, sobre los temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Mi querido Juan María, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Magda? Te preguntaría, ¿qué estudiaste tú, Magda? ¿Comunicación? O sea que tienes prohibido hablar de salud, porque a juicio de López-Gatell, pues cuando tú estudias una carrera como comunicación, estamos ya limitados al análisis, porque pues no tenemos las credenciales. Qué pobre tipo, de verdad que cada día causa más pena. Es más, creo que vamos a terminar dándole la razón a Javier Alatorre, Magda. Que ahora estábamos platicando con la senadora, con Alejandra Reynoso, y ya nos anticipa que sí van a interponer las quejas necesarias, que tendría que ser la Secretaría de la Función Pública quien empiece a poder estudiar un poco el desarrollo que se haya tenido desde esta perspectiva con el subsecretario, ¿no? En fin, ahí está también la postura del PAN. Juan María, ¿cómo vas tú? Platícanos. Hay muchos temas que hoy forman parte de este análisis. Tendríamos que enfocarnos quizá también en el Producto Interno Bruto. Ya lo veníamos señalando, esta proyección que ahora hace Banjico de una disminución hasta del 8.8%. Yo creo que terminó quedándose corto, una pérdida de 1.400.000 puestos de trabajo. Y pues Andrés Manuel dice que no está muy de acuerdo con eso, Juan María. Pues es que no se trata de que esté de acuerdo o no, la verdad es que tenemos que admitir, Magda, que esto es lo que está pasando en todo el mundo. Imagínate, se están haciendo cálculos de que van a perderse cerca de 500 millones de plazas de trabajo en el mundo. Entonces México pues no va a estar ajeno a esta situación que se está predominando. El presidente está hablando, está descalificando, imagínate, ya hasta el Banco de México lo descalificó, y conste que el Banco de México trató de ser muy prudente en todo el análisis que presentó el día de ayer, en el cual nos hablaba de un posible decrecimiento de 8.5%, pero lo mismo nos están diciendo todos los organismos, todas las organizaciones nos están diciendo exactamente lo mismo, que viene un decrecimiento grave para México. BBV Bancomer está advirtiendo que la pérdida de empleos pudiera llegar a niveles insospechados, Magda, y que particularmente el tema de pobreza, si se cumplen las predicciones de 12 o 14% de caída de la economía de México, se podría llegar a 18 millones más de pobres. O sea, todo este tipo de información hay que tomarlas en consideración y no por latidas, que es como están actuando tanto el presidente como el subsecretario. La verdad es que, por lo que decías de la senadora Reynoso, pues la actitud de ayer de López-Gatell fue misógina, fue lamentable, y que simplemente nos demuestra que sus informaciones, sus números son basura, que realmente no nos está dando informaciones confiables, porque cifra que da, cifra que se puede desmentir. Y bueno, pues hoy, en un medio de los que les gustan a ellos, como La Jornada, hoy se está informando, Magda, que el pico, de acuerdo a informes de la UNAM, el pico de la pandemia podría estar llegando por allá hasta julio, de acuerdo a lo que están calculando analistas de la UNAM. Entonces, bajo este tipo de circunstancias, pues uno no encuentra explicación a decisiones como las que está tomando el presidente de la República, de salir ya la próxima semana a tener actividades públicas. Fíjate lo que está diciendo, faltan varias semanas para el pico de contagios según la UNAM, y están calculando que el número más alto de casos positivos se dará entre el 31 de mayo y el 13 de julio. No sé si observaste, Magda, pero hay unanimidad en muchos analistas de que es un error que el presidente, como cabeza de gobierno, esté anunciando salir el próximo martes, por las implicaciones que tiene Pero para la población. Sí. Fíjate que es interesante lo que mencionas de la UNAM, y déjame retomar otra información como para que hagamos este contraste, porque te doy toda la razón en lo que acabas de mencionar. Hay una nota en un medio nacional, en Reforma, que sacan hoy, que
se titula que proyectan 132,000 muertes. Estamos hablando de que, de acuerdo a esta nota, la información que están mencionando, para el 1 de septiembre México podría llegar a cerca de 132,000 fallecimientos por COVID-19, de acuerdo con una proyección independiente a cargo de un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Pero lo más interesante de todo esto, eso es en cuanto al nivel de muertes. Hacen un estudio acerca de la mortalidad que se puede llegar a generar en 70 países y estados también de la Unión Europea, y mencionan 3 escenarios distintos, ¿no? Un escenario con un alto pronóstico de defunciones, bajo pronóstico, y también un escenario proyectado, que estaremos hablando de un escenario intermedio. En esta proyección de las 132,000 defunciones para México, menciona que sería en un dato intermedio. En el peor de los casos se llegaría a 212,000 muertes para el primer mes de septiembre, para el primer día del mes de septiembre, y en el mejor de los escenarios la cifra de defunciones sería de 37,000. Ahora bien, señalan un pico de la pandemia cuando podría ocurrir un mayor número de infecciones estimadas para el 22 de julio. Sí, esa información del Tecnológico de Massachusetts nos está advirtiendo lo que muchos están señalando. Mira, eso es en la parte de muertos, de defunciones, 132,000. Pero hoy matemáticos mexicanos están advirtiendo que probablemente traemos 2 millones de personas que se han contagiado a lo largo de la pandemia. O sea, toda esta información, todas estas cifras que nos están mostrando, pues el propio López-Gatell las descalificó, Magda. Él mismo está diciendo que no hay cifras confiables. Y bueno, si hoy el presidente de la República se fue contra el país, ya ves que cuando no es un periodista es un medio. Bueno, en esta semana le había pegado al Universal, a Reforma, hoy se fue contra el país. Casi te puedo decir que mañana será otra vez con The New York Times. Lo preocupante es que hoy The New York Times titula, te lo leo tal cual, no es el virus, las carencias de los hospitales mexicanos también matan. Años de descuido han perjudicado a muchos hospitales de México. Ahora, durante la pandemia, algunos pacientes mueren por negligencia o errores que, a decir de médicos y enfermeros, se pueden evitar fácilmente. Y están diciendo que la pandemia empeoró las cosas. Más de, fíjate Magda, 11,000 trabajadores de la salud mexicanos se han enfermado. Son datos que está dando hoy en un largo reportaje el diario The New York Times, Magda. Más de 11,000 médicos contagiados, pero además estamos hablando de pérdidas de vida, alrededor de 149 fallecidos. De acuerdo a cifras de la semana pasada todavía, Juan María, esto en cuanto al personal médico que se ha infectado y que en muchas de las ocasiones, y de acuerdo a lo que también hemos visto en estas manifestaciones reiterativas, es por la falta del equipo necesario para poderle hacer frente a esta pandemia. ¿No vimos también en la comparecencia el subsecretario de Salud, y ahora que mencionas el asunto de las pruebas? Él afirmaba que ningún país sabe cuántos casos de COVID tiene, por lo que descartó que haya negligencia en el sector en México. Además, también descartó aplicar las pruebas de detección de COVID a toda la población. Y te cito literalmente lo que dijo Juan María: sería un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos, y es un distractor de los esfuerzos de vigilancia, de prevención y de control enfocar las baterías hacia un intento irrealizable de contabilizar. Veíamos ayer una columna escrita por Sergio Sarmiento en donde decía, ¿no? Pues es que sí, tenemos que encaminarnos, porque es una necesidad ya, la economía no aguanta más, tenemos que encaminarnos hacia esa nueva realidad, pero el problema es que lo estamos haciendo a ciegas. Y fíjate que yo creo que aquí hay que observar lo que está pasando en el mundo, y pareciera que un epidemiólogo como López-Gatell pues traiciona la ciencia, porque hasta quienes no sabemos de todo esto están advirtiendo lo de las pruebas. Fíjate, hoy la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, ante la llegada de Estados Unidos a más de 100,000 muertes, está pidiendo más pruebas para detectar el coronavirus. Dice, la respuesta es realizar pruebas, y que para sanar tenemos que conocer la gravedad del problema. Todo mundo te lo está diciendo de esa manera, Magda, que si no tienes un mapa real de lo que está pasando, difícilmente vas a poder atacar adecuadamente el problema que se está presentando en el país. Por lo tanto, creo que estamos a ciegas, como lo decía ayer Sarmiento, y bueno, pues lo van corroborando otras instancias. Y bueno, pues también subrayar que finalmente, otra vez,
la secretaria de Gobernación se tuvo que echar para atrás y finalmente el semáforo, como advertíamos ayer, Magda, tendrá que ser regional y los gobernadores tendrán la responsabilidad, Así como es. la tienen, de atender sus casos, su problemática, de acuerdo a lo que están enfrentando. Pero la verdad es que los gobiernos de los estados no la traen nada fácil, Magda, porque el crecimiento de desempleo y la situación económica a todos los estados de la República también les está llegando hasta el cuello. Que si revisáramos en ese sentido, por ejemplo, algunos de los factores que están considerando para este semáforo también es el número de personas que pudieran estar hospitalizadas, que es algo en lo que hizo mucho énfasis Claudia Sheinbaum. Recordarás cuando presentó su plan de regreso a la nueva normalidad, hablaba de este semáforo y se basaba justamente en el número de ocupación hospitalaria que pudiera llegar a haber. A mí me queda una duda en cuanto a eso, Juan María, ya para podernos despedir, me queda la duda de cómo realmente van a terminar de aplicar este semáforo, considerando, por ejemplo, que hay algunos estados que, si bien es cierto, no tienen un número, entre comillas, considerable de personas infectadas, como en el caso de Guerrero, pero sí tienen un alto nivel de ocupación hospitalaria. Entonces, ¿qué aplicaría en esos casos? No podrían regresar, evidentemente, a la normalidad, pese a que no encabecen la lista de número de contagios, ¿no? Creo que faltan muchas cosas ahí por aclarar y será muy importante la conferencia de mañana. Precisamente por eso los epidemiólogos que sí saben segmentaban el problema del cómo tratar el semáforo y cómo irlo aplicando. Es decir, primero nacional, después estatal, luego regional, luego municipal y luego por sectores. Eso lo decían desde el principio los que sí saben, mi querida Magda. Así es, Juan María, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, nos escuchamos mañana. Va de regreso, no, mañana es sábado, mi querida Magda. Ah, mañana es viernes. No, ¿qué pasó? Mañana es viernes, Juan María, Estoy por cortando favor. la Ya semana. lo estás viendo como semana corta, todavía mañana. Ya son 80 días de El encierro, confinamiento, mi dice el querida productor, Magda. que el confinamiento ya te está afectando, Juan María. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Te escucho mañana viernes. Vamos a hacer una pausa, ya El volvemos. productor Gracias sí a Juan tiene María buenas Naveja. cifras. Excelente jueves. Igualmente. Hacemos una pausa, volvemos.